Hola, me llamo Esteban Palomo Ferrer y pertenezco al Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga en España. En esta última lección vamos a estudiar los algoritmos de clustering más utilizados en representación de documentos. Este es el índice de esta lección. Empezaremos con una introducción a los algoritmos de clustering, luego analizaremos algunos algoritmos de clustering como las K-medias y los algoritmos jerárquicos. Después estudiaremos los mapas autoorganizados como ejemplo de redes neuronales artificiales aplicadas al agrupamiento. Más tarde veremos cómo se puede evaluar el agrupamiento realizado por un algoritmo y finalmente veremos como siempre un resumen de esta lección. Comenzaremos entonces con una breve introducción a la representación de documentos. Recordemos que el objetivo del clustering es realizar una partición de un conjunto de documentos de grupos o clústeres, de manera que los documentos agrupados en el mismo clúster son más parecidos entre sí que a otros que estén en diferentes clústeres. Pues bien, el objetivo del algoritmo de clustering es encontrar esta partición. Estos algoritmos siguen un proceso de aprendizaje no supervisado, es decir, sin ningún tipo de ayuda externa, y solo se basan en la representación de los documentos, la medida de similitud y el algoritmo de clustering elegidos. Así que la interpretación del resultado del clustering corresponde al usuario, es decir, el clustering es una tarea subjetiva y el usuario tendrá que ver si el clustering le resulta útil para sus intereses. Existen dos tipos de algoritmos de clustering, los algoritmos particionales y los jerárquicos. Los algoritmos particionales intentan descubrir la partición o los grupos en los documentos mediante un proceso iterativo en el que se va mejorando la calidad de la partición. En este tipo de algoritmos se necesita indicar el número de grupos iniciales. Un ejemplo es el algoritmo de las K-medias. Los algoritmos jerárquicos generan una jerarquía de grupos en forma de árbol llamado dendrograma. En estos algoritmos se puede elegir el número de grupos o clústeres podando el árbol obtenido a diferentes niveles. Veamos ahora el algoritmo de las K-medias. El algoritmo de las K-medias es el algoritmo particional más usado en clustering. El algoritmo consiste en realizar los siguientes pasos. Primero, seleccionaremos K documentos aleatorios como K centroides. El centroide es el centro geométrico del clúster, también llamado centro de masas. Segundo, formaremos K clusters asignando cada documento a su centroide más cercano. Tercero, recalcularemos los centroides, es decir, los centros de gravedad de los clústeres recién formados. Y por último, repetiremos los pasos 2 y 3 hasta que se alcance un criterio de parada. Este criterio de parada puede ser alcanzar un número determinado de iteraciones o que no haya cambios en los clústeres. Como puede observarse, necesitamos decidir el número K de clústeres que vamos a tener. Veamos un ejemplo sencillo del funcionamiento del algoritmo de las K-medias. Supongamos que tenemos un conjunto de documentos representado en dos dimensiones como círculos. El paso 1 consistiría en seleccionar tres documentos aleatorios como tres centroides. Por ejemplo, los tres documentos que tienen la cruz. En el paso 2 formaríamos tres grupos asignando cada documento a su centroide más cercano. Por lo que tendríamos ahora un clúster formado por los documentos en rojo, otro clúster con los documentos en verde y el último formado por un solo documento en amarillo. En el paso 3 recalcularíamos los tres centroides. Podemos ver que el único centroide que no se ha movido es el del clúster amarillo, ya que solo está formado por un documento. Los otros dos centroides están ahora en el centro de masas de sus respectivos clústeres. Se volvería a ejecutar el paso 2, donde vemos que un documento que antes era del clúster verde pasa a formar parte del amarillo, puesto que está más cerca del centroide del clúster amarillo. Y se ejecutaría de nuevo el paso 3 para recalcular los centroides. A partir de este punto, si siguiéramos ejecutando los pasos 2 y 3, veríamos que no se cambia el resultado, por lo que el algoritmo pararía, tras lo cual
podemos ver como resultado a los 3 centroides que están representando correctamente a los 3 grupos de documentos. Veamos ahora los algoritmos jerárquicos. Como ya avanzamos en la introducción, los algoritmos jerárquicos construyen jerarquías de grupos, es decir, grupos compuestos de otros grupos. Esto puede resultar útil a la hora de organizar los documentos, ya que si cada clúster representa una temática de documentos, por ejemplo, podemos agrupar a su vez varias temáticas en una temática más general. Existen dos maneras de construir esta jerarquía. De abajo arriba, lo cual se usa en algoritmos aglomerativos. Estos algoritmos van uniendo o aglomerando grupos de documentos. Y de arriba abajo, usado en algoritmos divisivos, los cuales van dividiendo grupos de documentos. El algoritmo para construir un clustering aglomerativo es extremadamente sencillo. Primero, hay que construir un clúster por cada documento. Después, uniríamos los t-clusters más similares. Y por último, repetiríamos el paso 2 hasta que se alcance un criterio de parada. Normalmente, t es igual a 2, es decir, vamos a ir uniendo los clústeres de 2 en 2. Por eso decimos que esta manera de construir la jerarquía es de abajo arriba, ya que se parte de un clúster por documento para después ir uniéndolos en clústeres más grandes. Por el contrario, en un algoritmo divisivo iremos de arriba abajo, ya que partiremos de un solo clúster que iremos dividiendo, tal y como se muestra en el siguiente algoritmo. Primero, pondremos todos los documentos en un clúster, para después dividir un clúster, el peor, en t nuevos. El peor suele ser el clúster más grande. Este último paso se repetirá hasta que se alcance un criterio de parada. Aquí también normalmente t es igual a 2, es decir, vamos a ir dividiendo cada clúster en 2. La jerarquía de grupos obtenida por cualquiera de los dos métodos se denomina dendograma. En la imagen podemos ver un ejemplo de dendograma. En él podemos ver cómo la similitud entre dos documentos vendrá dada por el nivel del grupo común más cercano. Por ejemplo, el documento E será más similar al D que al F. Esto tiene la ventaja que nos puede ayudar a determinar el número adecuado de grupos que hay en nuestro conjunto de documentos, aunque no siempre será fácil verlo. A continuación, vamos a ver el mapa autoorganizado. El mapa autoorganizado, Self-Organizing Map en inglés, SOM por sus siglas en inglés, es una red neuronal artificial para aprendizaje no supervisado, el cual constituye una herramienta excelente para el descubrimiento de conocimiento y la extracción de información relevante de un conjunto de datos. Por eso, esta red neuronal se utiliza en tareas de clustering. Dicha red proyecta datos de alta dimensionalidad en un espacio de representación inferior, normalmente de 2 dimensiones, por lo que es muy útil para visualización de datos de alta dimensionalidad. La arquitectura del mapa autoorganizado consta de un conjunto de M neuronas dispuestas en una rejilla de 2 dimensiones. Tendremos n sensores de entrada, en nuestro caso uno por cada dimensión del vector de documentos, que representarán distintos términos como ya sabemos. Además, cada sensor I y neurona J están conectados mediante pesos sinápticos W sub I sub J. Por ejemplo, en la figura podemos ver un mapa autoorganizado con 25 neuronas dispuestas en una rejilla de 5 filas y 5 columnas, y un documento de entrada al mapa autoorganizado formado por 3 sensores de entrada, es decir, de dimensión 3. El algoritmo para realizar un agrupamiento de documentos con el mapa autoorganizado sería el siguiente. Primero, seleccionaremos M documentos aleatorios como M pesos sinápticos o centroides. Segundo, elegiremos aleatoriamente un documento para suministrárselo a la red neuronal. Tercero, calcularemos la neurona ganadora como la más cercana al documento. Esto se conoce como mecanismo de competición, ya que las neuronas compiten entre sí para ver quién es la ganadora. Después, actualizaremos el peso sináptico o centroide de la neurona ganadora, pero también de sus vecinas en función de la distancia a la que se encuentren de la ganadora. Esto se conoce como mecanismo de cooperación,
ya que las neuronas, además de competir, cooperan entre sí cuanto más cerca estén de la ganadora. Por último, repetiremos los pasos 2, 3 y 4 hasta que se alcance un número total de iteraciones. En la figura podemos ver cómo se presenta un documento al mapa autoorganizado, representado por el círculo blanco de la nube azul, que a su vez esta nube azul representa el conjunto de documentos. Tras presentarse este documento, se calcula la neurona ganadora en amarillo, tras lo cual la neurona ganadora se mueve hacia el documento de entrada, pero también su vecina más cercana. Tras finalizar el algoritmo, el mapa se adaptará lo mejor posible a la colección de documentos, donde cada neurona representará a un clúster de documentos. En este ejemplo podemos ver cómo se van moviendo las neuronas del mapa autoorganizado cuando se le van presentando un conjunto de documentos formado por 3 grupos. Para poder interpretar adecuadamente el resultado de un agrupamiento de documentos, nos vendrá bien etiquetar cada grupo. De esto se encarga el etiquetado de grupos. El etiquetado de grupos intenta seleccionar etiquetas descriptivas para los grupos obtenidos por un algoritmo de clustering. Por ejemplo, si cada documento fuera un tweet, cada grupo de tweets podría ser etiquetado como política, ciencia, deportes, etc. Esto se hace analizando el contenido de los documentos pertenecientes al grupo. Existen 2 métodos de etiquetado de grupos. El etiquetado diferencial, el cual compara los términos de un clúster con los términos que aparecen en otros clústeres, y el etiquetado interno, el cual selecciona la etiqueta a partir del contenido del clúster que se quiere etiquetar. En este tipo de etiquetado no se compara con otros clústeres. Veamos ahora cómo se puede evaluar el resultado de un agrupamiento. No es fácil evaluar un agrupamiento, ya que pensar que una partición es buena es subjetivo. Es decir, esto va a depender del conjunto de documentos, del propósito del agrupamiento y de la persona que quiera utilizar dicha partición. Sin embargo, necesitamos alguna forma de evaluar automáticamente un agrupamiento, ya que hacerlo manualmente sería muy costoso, tanto en tiempo como en dinero. Existen 2 tipos de medidas de evaluación. Las medidas externas, que usan información externa no presente en los datos. Estas medidas se utilizan para ver si el agrupamiento descubierto por el algoritmo de clustering coincide con alguna estructura externa, como por ejemplo con la dada por las etiquetas de clase. En la práctica, en muchos problemas de la vida real, estas etiquetas no están disponibles, por lo que se usan las medidas internas, las cuales no usan información externa, es decir, no se usan etiquetas de clases, y se basan solamente en distancias intraclúster entre elementos del mismo clúster e interclúster entre elementos de distintos clústeres, como ya comentamos en la lección de introducción. Las medidas externas se basan en la matriz de contingencias. En esta matriz, las filas representan los clústeres descubiertos, mientras que las columnas representan a las clases reales. Cada elemento n sub i j denota el número de documentos en el clúster i que pertenecen a la clase j. Por ejemplo, n sub 1,2 es el número de documentos en el clúster 1 que pertenecen a la clase 2. Cuanto más coincidan los clústeres con las clases reales, mejor habrá sido el clustering realizado. Ejemplos de medidas externas son la entropía, la pureza, la F-medida o la información mutua. Por otra parte, las medidas internas se basan en 2 principios, el de compacidad y el de separación. La compacidad mide la cercanía de los documentos en un clúster, es decir, la distancia intraclúster. Algunas medidas internas se basan en la varianza, ya que una baja varianza indica una mejor compacidad. La separación mide la separación de un clúster respecto de otros clústeres, es decir, la distancia interclúster. Por ejemplo, la distancia por pares entre centros de clúster y las distancias mínimas por pares entre documentos en diferentes clústeres. Ejemplos de medidas internas son el error cuadrático medio, el índice de Dunn, índice de Davis-Boulding o el índice de silueta. Por último, vamos a ver un resumen de esta lección. Los algoritmos de clustering siguen un proceso de aprendizaje no supervisado, es decir, usando conjuntos de documentos sin etiquetar. Estos algoritmos se dividen en particionales, como el algoritmo de las K-medias, y en jerárquicos,
que pueden ser a su vez aglomerativos o divisivos, generando ambos un dendrograma que refleja una jerarquía de grupos. Hemos visto que también se pueden usar redes neuronales artificiales, como el mapa autoorganizado, que además nos facilita la visualización de los documentos en 2 dimensiones. Finalmente, el agrupamiento resultante se evalúa usando medidas internas o externas en caso de que las etiquetas de clase estén disponibles. Muchas gracias por su atención.